¿Cómo le explicarías a tu hijo de 7 años que no debe arañar a sus amigos? ¿Cómo le justificarías a tu jefe que mereces más que nadie un aumento de sueldo? ¿Cómo le expondrías a un inversor tu plan de negocio para que se convierta en socio? Lo cierto es que cada cual tendrá un modus operandi particular para resolver este tipo de problemas interpersonales, acompañado de sus propios defectos y virtudes. Sin embargo, ¿y si te dijera que ya hay un manual escudriñado específicamente para dominar el terreno de la sugestión, confeccionado por un prominente filósofo de la antigua Grecia y cuyas técnicas se siguen aplicando todavía en el mundo contemporáneo? Bienvenido a Retórica, de Aristóteles, la guía definitiva para aprender a persuadir con maestría y elegancia. He de aclarar que la cantidad de información contenida en el libro alcanza tal volumen y complejidad que, aunque trate de sintetizarlo todo en apenas 30 minutos de la manera más sencilla posible, va a haber factores que se escapen a mi discurso. Aún así, prometo que, de ser interiorizados adecuadamente, el valor del mismo alcanzará unas dimensiones colosales en la vida del espectador. Sin más dilación, procedamos con ello. Para comenzar, es menester señalar la diferencia entre retórica y dialéctica, pues de nada sirve que exponga los principios de la primera sin que sepas siquiera a qué me refiero exactamente. Dentro de la cultura helenística, la dialéctica recoge los principios teóricos necesarios para dialogar con el objetivo de descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de argumentaciones y razonamientos contrarios entre sí. En otras palabras, se trata del conjunto de cuerpos deductivos y reglas lógicas que uno habría de emplear a la hora de razonar para llegar a conclusiones fiables, verídicas y objetivas. En cambio, la retórica es el arte de hablar con la eficacia necesaria para deleitar, convencer o conmover al receptor. Esto es, un proceso comunicativo ordenado que tiene como fin la persuasión. A pesar de que ambas disciplinas actúan de modo simbiótico y requieren de participación conjunta, no han de confundirse. Mientras la dialéctica busca esencialmente la verdad, la retórica tiene por bandera el convencimiento. Por ejemplo, una cosa es demostrarte que el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, se cumple para cualquier triángulo, o que la depresión puede deberse a factores hereditarios. Otra muy distinta, pretender que lo tomes por válido y lo incorpores como creencia propia. Si solamente tuviera que probar la veracidad de dichas afirmaciones, entonces bastaría con que pusiera los inputs en la ecuación o mostrara un estudio acerca de la neurobiología del estrés que describa la estrecha relación entre el cortisol, la hormona asociada al estrés, y el trastorno mental en cuestión. Sin embargo, ¿qué pasaría si la persona a la que se lo estoy explicando no entendiera mis argumentos? De acuerdo, ambas declaraciones no dejarían de ser verdad, independientemente de que el receptor me hubiera comprendido o no, pero no habría conseguido cambiar su opinión en absoluto. Dialécticamente se trata de un éxito, retóricamente de un estrepitoso fracaso. Presta atención a la siguiente cita de Aristóteles en el libro 1 de Retórica. Está claro que, si la audiencia pública estuviera impecablemente instruida y se ubicara en un estado mental adecuado, entonces apenas haría falta recurrir a la retórica. Mas qué grave error estaría cometiendo un litigante si pensara que la muchedumbre actúa siempre desde la cordura, la buena fe y la razón. Incluso si ese mismo hablante dispusiera del conocimiento más exacto del tema, instruir a un grupo semejante empleando únicamente la vía intelectual sería prácticamente imposible. Se distraen por factores que no pertenecen en absoluto al tema, no son capaces de seguir pruebas exactas basadas en hechos reales, son receptivos a los halagos y reacios a las críticas, tratan de confirmar sus creencias preestablecidas y, para colmo,
están mal acostumbrados al mal uso de este bello arte. Por ende, he aquí la condición primaria de la retórica aristotélica, la adecuación. No solo se valora el objeto, lo cual es un rasgo en común con la dialéctica, sino también el sujeto. Dicho esto, ¿garantizará la aplicación de los siguientes puntos que consigas convencer al interlocutor o a la audiencia en todas las circunstancias? Siento desilusionarte, pero no. Empero, la ausencia de eficacia absoluta no les priva de su eficacia estadística. El retórico se encuentra en una situación similar a la del médico. Pese a que disponga de un amplio conocimiento sobre el cuerpo humano, el catálogo de enfermedades y diversos remedios para prevenirlas y curarlas, es inevitable que alguno de sus pacientes muera. Por su parte, el maestro de la retórica sabe que hay cosas que dependen de él, verbigracia, comprender bien el método, y otras que no. Véase, actuar siempre desde la lucidez mental o el hecho de que el receptor tenga la más mínima intención de atender. Ahora, ¿qué podemos hacer para maximizar la probabilidad de que nuestra plática cale en el prójimo? En primer lugar, es necesario saber que una prédica consta de 3 elementos constitutivos: el hablante, el oyente y la temática. A raíz de esta división tripartita, parece lógico concluir que los medios técnicos de instigación responden a cada una de estas 3 partes. El carácter del hablante, esto es, el ethos, el estado emocional del oyente, esto es, el pathos, y la estructura del argumento en sí mismo, esto es, el logos. Vamos con cada uno de ellos. Uno persuade mediante el argumento cuando demuestra o pretende demostrar que algo es el caso. En otras palabras, el logos atiende puramente al contenido que sale de la boca del retórico, aunque no por ello dejando de lado aspectos tácticos y estratégicos que hacen de él un fragmento convincente. En lo que a esto respecta, podemos distinguir 2 partes fundamentales dentro del logos: la esencia, entendida como el grado de corrección lógica y de verdad ontológica, epistemológica y proposicional del tema en cuestión, y el estilo, que consiste en la belleza superficial del discurso. A fin de cuentas, el objetivo principal es buscar un punto de equilibrio entre la prueba y la persuasión, es decir, entre el qué y el cómo. Por un lado, hallamos en la esencia del argumento 2 recursos sumamente útiles a la hora de razonar. Creo conveniente abrirme paso por el corazón de la retórica aristotélica, el tecmerion, cuya traducción directa del griego es prueba o evidencia. Se trata de un tipo de entimema en el que se ofrece un razonamiento de carácter deductivo, irrefutable y necesario por defecto. Lo entenderás mucho mejor escuchando este pasaje. Entre los múltiples indicios, algunos presentan una relación de particular a universal, otros de universal a particular. Por un lado, los primeros poseen la propiedad de ser rebatibles. Por ejemplo, todo el que afirme «los eruditos son justos porque Sócrates era erudito y justo» estaría ofreciendo un indicio, mas este sería de carácter refutable por ir desde un particular, Sócrates es erudito y justo, hacia un universal, todos los eruditos son justos. Suponiendo que Sócrates fuera sabio y justo como pocos hombres lo han sido, esto no implicaría necesariamente que todo sabio sea justo. Es más, a uno le bastaría con encontrar un único contraejemplo, es decir, un erudito injusto, para refutar la conclusión precedente. Así pues, ¿cómo podríamos protegernos de este error? Sigamos leyendo. Por otro lado, los segundos indicios son automáticamente inapelables. Si uno dijera, sé que esta persona está enferma porque tiene fiebre, o sé que esta mujer ha dado a luz porque tiene leche, estaría ofreciendo una prueba que absolutamente nadie podría contradecir. Al ir desde lo universal,
todo el que tiene fiebre está enfermo y toda mujer que da a luz tiene leche, hacia lo particular. Él está enfermo porque tiene fiebre y ella ya ha dado a luz porque tiene leche. En tal caso, los hechos se presentarían como evidencias. El factor clave es que, al constar como un entimema o silogismo truncado, esto es, aquel en el que se elimina una de las premisas al darse por sabida o ser demasiado clara, el tecmerion goza de una simplicidad envidiable. Verbigracia, cuando decimos Sócrates es un hombre y por lo tanto es mortal, estamos dando por hecho que la audiencia sabe ya de sobra que todos los hombres son mortales, lo cual otorga agilidad al habla. Empero, como has podido observar, la efectividad de este procedimiento tiene sus límites. Nótese que, si cambiáramos el orden de los factores, yendo esta vez de lo individual a lo general, podríamos recaer en el error anterior. Quien dice, sé que esta persona está enferma porque está respirando rápido, está asumiendo que todo el que respira rápido está enfermo, lo cual es falso. Hay que tener cuidado con la extracción de conclusiones precipitadas de observaciones puntuales. En efecto, uno puede hiperventilar por sangrado o infección, pero también por causas distintas a estados patológicos, tales como mantener un encuentro sexual, correr 5 kilómetros seguidos o sufrir un ataque de pánico. Ergo, una solución práctica ante esta problemática sería modificar la anterior afirmación por un «cabe cierta posibilidad de que esta persona esté enferma» o «algunas personas que respiran así de rápido están enfermas», para subsanar así el margen de error de la inducción. Aristóteles dedicó un libro entero para mostrar qué razonamientos deductivos son válidos desde el punto de vista formal y cuáles no. A los cuerpos lógicos que presentan validez los bautizó con el nombre de tópicos y a los que son incorrectos los denominó falacias. Para exponer todos y cada uno de ellos en detalle no necesitaría un vídeo, sino un curso entero. Dame paciencia, porque ya lo estoy preparando. No obstante, algo que sí podría hacer a corto plazo, en caso de que mucha gente lo demandara en la caja de comentarios, es un corto documental de dialéctica, donde abordaría los más importantes. Por ahora, es menester continuar con el segundo recurso de la esencia argumentativa, el paradigma, cuyo significado es paradigma o ejemplo. Aristóteles lo describe de la siguiente manera. El paradigma no es una deducción absoluta, como el tecmerion, que anexiona el todo con la parte, ni tampoco una inducción absoluta, que conecta la parte con el todo, sino una inducción de carácter relativo, es decir, aquella que asemeja la parte con la parte, lo semejante con lo semejante, pues cuando ambas proposiciones caen bajo el mismo género y una es más conocida que la otra, estamos ante un ejemplo. Si alguien deseara probar que Dionisio intenta la tiranía tras haber pedido una escolta, debería mencionar que Pisístrato aspiró a ella pidiendo una escolta, y habiéndola obtenido, se hizo tirano. Así sucedió también con Teágenes en Megara y otros tantos conocidos. Aun sin saber a ciencia cierta con qué motivo demandó Dionisio la escolta, uno podría exhibir dicho paralelismo si sospechara firmemente de él. Ofrecer ejemplos prácticos es una manera excelente de conectar con los oyentes, pues la información que se puede representar con facilidad, vivacidad y accesibilidad en la mente tiende a ser recordada como más creíble, probable y verídica. Así, los paradigmas recorren diversos campos del saber y pueden revertirse de distintas formas: analogías, historias, metáforas, comparaciones, etc. Este inversor es un carroñero que se ha aprovechado de un momento de debilidad colectiva. Los litigios son como un partido de fútbol, nunca se sabe lo que ocurrirá hasta el último minuto. Para que comprendan el fenómeno de la disonancia cognitiva, les contaré la fábula del zorro y las uvas,
o la filosofía es al hombre lo que el anciano a su bastón. Es imprescindible estudiarla en las escuelas. Lo paradójico del asunto es que yo mismo estoy utilizando ejemplos para que te des cuenta de la importancia de utilizar ejemplos. A la postre, el buen orador se propone construir un castillo de conocimiento mediante una demostración retórica que siga la estrategia siguiente. Para que el grupo objetivo crea una tesis Q, el hablante debe seleccionar primero un conjunto de oraciones P1, P2, etc., con las que ya estén de acuerdo y sean estructuralmente impugnables. A continuación, se trata de combinar las premisas P mediante diversos cuerpos deductivos y ejemplos prácticos, de suerte que la audiencia comprenda que Q procede necesariamente de las oraciones anteriores. Esta es la clave. No se trata de imponer la conclusión forzosamente sobre el receptor, sino de facilitarles el camino para que se crean que son ellos mismos los que han desembocado en la tesis propuesta. Tan pronto como entiendan que la conclusión se puede demostrar sobre la base de premisas que ya toman por verdaderas o creencias socialmente aceptadas, el sesgo de confirmación, la heurística de disponibilidad y la facilidad cognitiva harán el resto del trabajo. Por otro lado, es imprescindible cuidar el estilo, que consiste simple y llanamente en la naturaleza lingüística del argumento. Y es que un buen discurso debe cuidar aspectos tan esenciales como la gramática y el léxico, así como respetar la adecuación a la situación comunicativa, coherencia en las ideas que representa y cohesión entre todos sus elementos. El pensador declaró en el libro 3: en lo que concierne al estilo, este ejerce un cuantioso impacto sobre la claridad y, por ende, es necesario hasta cierto punto en la enseñanza. De hecho, según Aristóteles, la excelencia en la prosa depende del grado de claridad que porte el mensaje, pues el propósito genuino de cualquier presentación, charla o discusión es dejar algo claro, es decir, que el oyente comprenda lo que se está diciendo. Es por esto por lo que uno ha de tomar las debidas modalidades. Si el lenguaje se vuelve demasiado banal, pobre o caótico, será muy difícil atraer la atención de la audiencia. Para evitar esta tendencia, conviene recurrir a expresiones dignas o elevadas que se desvíen del uso común, puesto que un vocabulario novedoso tiene la ventaja de evocar la curiosidad del público. Ahora bien, ¿recuerdas cuál es la máxima que el autor expuso en su obra Ética a Nicómaco, la cual ha trascendido generaciones en el campo de la ética? Exacto, aurea mediocritas. La virtud se encuentra en el término medio entre dos extremos viciosos. En lo que a la retórica respecta, pasarse de culto, empleando variopintos tecnicismos junto a una escabrosa terminología, es la receta perfecta para que la comunicación se fragmente. ¿O me vas a decir que esta última frase no se podría haber escrito de forma más sencilla sin perder un ápice de su significado? No obstante, uno debe guardarse de excesos en lo que al léxico respecta. Si éste estuviera muy dignificado o fuera excesivamente sublime en relación con el tema de la prosa, la audiencia podría desatender la exposición, o peor aún, sospechar que el emisor está utilizando sus palabras para maquillar su ignorancia u ocultar sus verdaderas intenciones. Recuerda, el equilibrio entre la banalidad y la elevación es la claridad. Está bien querer despertar la atención del espectador con frases inesperadas y expresiones exóticas, siempre que se entiendan y conserven la sencillez. Una vez seamos conocedores de las estructuras lógicas y racionales que nos permiten dar un salto en la calidad del argumento, es hora de que nos enfoquemos en el segundo componente fundamental de la retórica, el ethos, cuya traducción literal es costumbre o hábito. Para Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente, motivo por el cual no es de extrañar que otra interpretación más profunda del término sea conducta o personalidad. Así pues,
qué estrategias podríamos llevar a cabo con base en nuestra forma de ser. Según el autor, la persuasión por el carácter del hablante se logrará siempre que su discurso sea digno de crédito. Puesto en palabras más llanas, si el orador parece creíble, la audiencia formará el juicio de que las proposiciones presentadas por él son verdaderas y aceptables. Esto es crucial en aquellas materias de debate cuya respuesta no sea inequívoca. Esto es, que haya lugar para la duda y no tengan sus raíces en el conocimiento exacto. Por consiguiente, como denota Tomás Calvo Martínez, no siempre es posible argumentar científicamente. Muy a menudo, uno se ve la necesidad de razonar en ámbitos que no son susceptibles de demostración. Por ejemplo, piensa en la deliberación sobre temas morales o políticos, o en general en cualquier dominio en el que opiniones discordantes colisionan. En este sentido, ¿cómo justificarías delante de tus amigos que conviene bajar los impuestos para sanear la economía? ¿Y de qué forma le expondrías a un juez que un determinado artículo del Código Civil debe ser revisado y modificado? ¿Es que existe acaso una única respuesta ante problemáticas de este tipo? Debatible, cuanto menos. Nótese la ironía del asunto. Si estuvieras en desacuerdo conmigo, podríamos incluso debatir acerca de si estos temas son en sí objeto de debate. No todas las ideas están encerradas en una caja cuadrada. Aunque uno pueda valerse de la retórica en diferentes esferas del conocimiento, es bastante más frecuente aplicarla en asuntos divergentes, morales, prácticos y públicos. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se las arregla el hablante para parecer una persona creíble? Pues el libro 2 destaca 3 habilidades cruciales: un carácter virtuoso, es decir, el arete; inteligencia práctica, es decir, frónesis; y buena voluntad, es decir, eunoia. Con objeto de ilustrar este punto, proporcionaré un ejemplo. Supón que deseas mejorar tu salud y forma física de una vez por todas y decides contratar a un entrenador personal para que te asesore en materia y te acompañe durante el proceso. Tras navegar un poco por internet, das con un fenómeno muy curioso. Hay 2 profesionales que disponen de la misma cualificación, conocimientos, experiencia laboral e incluso edad. Es más, ambos te exponen por llamada planes de entrenamiento idénticos y unas tarifas prácticamente similares. Eso sí, con una pequeña salvedad. Uno de ellos no está en forma, el otro sí lo está. Dicho esto, responde con sinceridad. ¿A quién de ellos contratarías? O mejor todavía, ¿cuánto tendría que bajar el precio o mejorar sus servicios el entrenador no entrenado para que le seleccionaras? Probablemente, las personas más analíticas adoptarían un enfoque nietzscheano, es decir, mostrarían total indiferencia. Si tengo las llaves de tu celda, pero te dijera que aún no he encontrado las mías, ¿te negarías en caso de que te ofreciera tu libertad? Al fin y al cabo, ambos tienen exactamente las mismas papeletas desde el punto de vista dialéctico. Sin embargo, los clientes más pragmáticos o down to earth, que mezclan factores racionales con los emocionales, o directamente se decantan por los segundos, resaltarían lo evidente. Si ni siquiera él ha conseguido optimizar su condición física, ¿cómo espera que yo lo haga? Tiene que cumplir con lo que predica. Aristóteles distinguía entre 2 tipos de sabiduría: la sofía y la frónesis. Por un lado, la sofía consiste en la sabiduría aplicada a un marco teórico y recoge habilidades tan esenciales como la capacidad de distinguir lo real de lo ficticio, la cantidad y calidad de información que alberga tu mente y la correcta manipulación de cuerpos deductivos y razonamientos inductivos. Por otro lado, la frónesis consiste en la sabiduría práctica, esto es, la aplicación de todo el tejido conceptual previo en forma de acciones y hábitos. A la hora de defender nuestras ideas, es imprescindible transmitir al interlocutor la tranquilidad de que no solo las conocemos, sino que además
las vivimos, de que no solo forman parte de nosotros, sino que nosotros formamos parte de ellas. Aunque uno conozca mucho y sepa entrelazar dichos conocimientos para obtener una visión fidedigna de la realidad, ha de trasladarlos a la praxis si quiere maximizar su capacidad persuasiva. Sí, la congruencia es necesidad. Una persona de mi edad, que ya lo ha visto todo, tiene sus dudas acerca de este hombre. Mi estancia en el ejército me ha enseñado que la precaución es ahora la mejor estrategia. Como médico especialista, le confirmo que este tratamiento generará buenos resultados. Y espérate, porque todavía no ha llegado el plato fuerte. En los párrafos anteriores hemos presumido la buena intención del emisor. Pero, ¿qué ocurriría si alguien quisiera inculcar adrede falsedades en otra persona? Este es uno de los peligros inmanentes a esta práctica. ¿Y si un político infame se aprovecha del miedo y la ignorancia para difundir mentiras? ¿Y si una institución religiosa se escuda en sus dogmas para ocultar hechos científicos? ¿Y si un cónyuge se refugia en la confianza de su pareja para cometer una infidelidad? En definitiva, ¿qué ocurriría si alguien lograra convencerte de que una acción o creencia poco ética es correcta, de que un hecho o una afirmación falsa es verdadera, o de ambas? Tras todo lo mencionado, sería deseable que uno defendiera a capa y espada lo verdadero y lo ético por encima de todas las cosas. Si crees que es esto lo que ocurre de facto, despierta. No vivimos en un mundo de piruletas y colores. El propio Aristóteles considera su sistema de gran utilidad, pero los buenos fines para los que la retórica es útil no definen la capacidad retórica como tal. Así pues, el pensador no dudó en admitir que, en efecto, se trata de una herramienta neutral, pudiendo ser empleada por personas de carácter virtuoso o depravado. Esto es, puede ser canonizada en buenos o malos propósitos. No obstante, también justificó que el riesgo de una praxis viciada, ya sea por errores en su ejecución o por malas intenciones, es compensado con creces por el beneficio que la retórica reporta, pues es mucho más fácil propugnar lo justo y lo bueno que lo contrario. Por ello, la condición más sustancial es la honradez o buena voluntad. Una vez hemos pulido técnicamente el discurso en sí y nos hemos puesto a la altura ética y moral que requiere su difusión, es hora de jugar con el estado emocional del oyente. Sí, esto último puede sonar, irónicamente, un tanto pretencioso, manipulador y falto de ética. Y es que el elenco de retóricos que precedió a Aristóteles maquinó una amplia gama de estratagemas que dejan bastante que desear, desde provocar emociones conflictivas en la audiencia para que desatendieran sus facultades racionales, aprender a calumniar al jurado con mentiras muy elaboradas, o desviarse de un punto concreto del debate cuando uno se siente incómodo o desconoce cómo abordarlo. No me malinterpretéis, por supuesto que el autor también enseña a despertar pasiones en el público, pero condena fervientemente el ejercicio de lo que se presupone un bello arte para fines egoístas e indecentes, razón por la cual lo hace desde el cumplimiento de las 3 condiciones del ethos expuestas en el apartado anterior: arete, frónesis y eunoia. Presta atención a su cita. La prioridad del hablante es el cuerpo lógico del mensaje. No utilizaríamos la apelación al sentimiento si el público estuviera verdaderamente instruido, mas sabemos que no es el caso. Así pues, consideren esta vía como una necesidad ante la falta de preparación de los oyentes. El término pathos significa pasión, estado de ánimo o emoción, y recoge precisamente el conjunto de destrezas que permiten al orador crear, intensificar o disminuir las emociones ajenas. Pongamos un par de casos en los que apalancarse en este recurso es decisivo. Si fueras un padre, ¿cómo le explicarías a tu hijo que es importante estudiar matemáticas en el colegio? Si fueras un gestor financiero,
¿cómo le propondrías tu plan a alguien que no tiene ni idea de dinero? En aras de abordar dichos problemas, uno podría recurrir a la curiosidad y al entusiasmo. Sé que te encantan los videojuegos. ¿Sabías que la industria se encuentra en alta demanda? ¿Te has planteado alguna vez dedicarte al desarrollo de videojuegos? Los mejores desarrolladores son unos frikis del diseño, la programación y las matemáticas. Yo creo que tú vales para esto. Otra manera es inducir al miedo y el arrepentimiento. Escucha, no tiene que ser necesariamente conmigo, pero yo preferiría confiar el patrimonio que tanto me ha costado generar a un especialista que permanezca atento a lo que sucede en el mercado, que tener que ver cómo pierde valor conforme pasan los años por dejarlo en manos de las entidades bancarias. A ellas no les interesa que tus ahorros crezcan, sino maximizar su beneficio. Está claro que las personas no juzgan de la misma manera desde la alegría, la sorpresa, la tristeza o la hostilidad. Aristóteles pone en el libro 2 un caso muy común en la justicia de la época. Un magistrado que está en un humor amistoso y cordial tenderá a pensar que el individuo al que se le imputan cargos penales no parece haber cometido ningún mal o solo lo ha hecho en justa medida. Por el contrario, si ese mismo juez estuviera de mal humor, les puedo asegurar que los ojos con los que evaluaría el caso no serían los mismos. Su veredicto se volvería más punitivo. Dicho esto, ¿existe alguna técnica que el pensador llevara a cabo para modificar el estado emocional del receptor? Pues sí, y esta se basa esencialmente en conocer la definición de cada emoción significativa. Para comprender bien la estrategia, leeré el texto siguiente. Entendemos la ira como un deseo de venganza notoria acompañado de dolor debido a un desprecio conspicuo dirigido contra uno mismo o las personas cercanas a uno cuando tal desprecio no es merecido. De acuerdo a esta descripción, alguien que crea haber sufrido un desaire por parte de una persona que no tenía el derecho de emitirlo, sentirá rabia. Con esto, ya es posible extrapolar las circunstancias en las que un individuo puede enfadarse. Hemos de deducir cuál es el estado mental que genera la cólera, contra quién se ha enfurecido y por qué razón. Te invito a aplicar este planteamiento al resto de emociones que desees engendrar: confusión, celos, euforia, apatía, asco, agobio, esperanza, etc. Lo mejor es que el orador ni siquiera ha de salirse del tema en cuestión. Es más que suficiente con detectar qué aspectos del mismo están causalmente conectados con la emoción que se busca suscitar o amainar. Aristóteles nos enseña con esta obra maestra que la retórica no es un pariente pobre de la lógica, ni tampoco un conjunto de artimañas cuyo único fin es ganar la causa a través del sinsentido generalizado. Más bien, consiste en el arte de aportar verdaderas exhibiciones, argumentos y justificaciones susceptibles de ser revisados con la finalidad de influir en el sistema de creencias de un número indefinido de personas. Desde el momento en el que pazos, ethos y logos convergen armónicamente hacia la persecución del bien común, no se me ocurre mejor herramienta en el arsenal de la civitas. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado para utilizarla?